hablan de esa música minoritaria. Todos están hablando de ese mismo 20%, lo que pasa es que hablan más. Dedican artículos más largos, nos enteramos de quién es la novia del bajista del grupo, pero están hablando de ese grupo que vende discos y de ese grupo que descarga a la gente. Por no hablar de la MTV. La MTV era un canal de videoclips, de vídeos musicales, un nuevo formato. Un formato que combinaba el cine y la música y que todo el mundo iba a consumir en grandes cantidades. ¿Dónde están los videoclips de la MTV? Últimamente la MTV se dedica a hacer reality shows sobre la vida de Ozzy Osbourne y su familia. Un señor totalmente sonado por el uso de drogas durante los años 70, cuando era líder de un grupo de rock satánico. Y su familia, que abres un manual de psicología, buscas disfuncional y sale esta foto. Se dedica a hacer cosas como I Bet You Will, que es a que no lo haces, a que no te atreves. La gente mete la cabeza en sitios extraños y se come kilos de palomitas y litros de aceite. Tiene un show que es Paris Hilton, My New Best Friend Forever, mi mejor amigo para siempre. Es un concurso para ser el mejor amigo de Paris Hilton. Y hay gente interesada. Y gente que compite para ser el mejor amigo de Paris Hilton. Tiene uno que es Is She Really Going Up With Him, que es el tío más repugnante que os podéis echar a la cara, con cadenas de oro, la camisa abierta y tal, y intentan convencer a la chica que sale con él de que salga con otro. Porque dicen que es un misterio de la vida el que las chicas mejores se vayan con estos señores. Entonces los intentan convencer de que se vayan con una persona. Muchas veces sin éxito. ¿Qué tiene que ver esto con la música? Un canal que era solo de música, de repente se dedica al reality. ¿Qué pasa con ese 80% de música de la que nadie habla? De la que ninguno de los grandes habla. ¿Dónde está? ¿Dónde la podemos encontrar? En Estados Unidos está muy claro, aquí. Pitchfork es una página web que nace en el 95 y que tiene periodistas especializados en música que no tienen nada que perder por ir a un concierto de un tío en un bar de Chicago y decir, este chaval tiene futuro. Hablar de él y que se empiece a hablar de su música y que su música pase a internet y la gente la escuche y vayan a su concierto. Pitchfork ha crecido tanto que ahora es probablemente la única publicación en internet en Estados Unidos con la capacidad de crear artistas. Si Pitchfork habla bien de alguien, ese señor triunfa. Si habla mal, fracasa. Es así de crudo. Aún así, Pitchfork sigue hablando de ese 80% del que nadie habla, aunque luego terminen convirtiéndose en los de la primera liga. En España no hay un sitio tan poderoso como Pitchfork, pero hay algunos que hablan de estos circuitos alternativos. Tenemos Supernova, por ejemplo, Supernova Pop, tenemos Hipersónica, pero sobre todo tenemos sitios como MySpace. MySpace, que es una red para que los quinceañeros cotilleen y pongan sus fotos con sus amigos y sus borracheras y se envíen mensajes, de repente se convierte en un instrumento de promoción musical para la gente. Si tú tienes un grupo y quieres que alguien se entere de que haces música, lo metes en MySpace. Y de repente, si no tienes página de MySpace, eres invisible para los productores. Alguien se ha enterado de que aquí se ve ese 80% invisible. Y la otra forma que tenemos de enterarnos de ese 80% de la música son los robots. No es vender, no tenemos que besar su brillante culo metálico, sino son esos robots que no vemos. Son los robots que hay detrás de Last.fm, que cuando pones una canción te dice, si te gusta esta canción, seguramente también te va a gustar esta otra. O si estás escuchando este grupo, ¿has oído hablar de estos otros que acaban de salir y son nuevos? El Genius de iTunes, vale, es un poco menos alternativo y es música más convencional, pero también te dirige a esa música que no sabías que existía. Ya no tienes que leer al crítico musical que te dice que este grupo está muy bien y que también deberías ver estos otros. Ya te lo dice un robot. Si te gusta esta música, hay una que suena casi igual y seguro que te gusta también.